retomando el estudio de la Torá, Parashot, de estas porciones semanales de la Torá. Y estamos regresando propio al comienzo. Empezamos con esta primera porción de la Torá, de la Biblia. Estamos empezando con Génesis, pero en hebreo se llama Bereshit. Solamente algunas cosas que sí es bueno que lo veamos para que podamos entender, visto que estamos hablando sobre el hebreo, que estamos utilizando algunas palabras también en hebreo y que entendamos un poco de qué se trata. Pues bueno, lo que sabemos de nuestro idioma, de cómo están traducidos los títulos de cada libro, es un poco diferente de cómo realmente está en la Torá. Antes de también de dar inicio a este estudio de la Torá para empezar este nuevo ciclo, me da mucho gusto poder hacerlo con todos ustedes y esto con esta expectativa de poder crecer juntos en este conocimiento de la voluntad del Eterno para nuestra generación. Nosotros esperamos que el Eterno, con la sabiduría que nos está dando la Torá, pueda transformar nuestras vidas. Y quiero que este nuevo comienzo podríamos ver algunas cosas que son importantes y con cada parashot podríamos ir viendo y creciendo en estos principios que son importantes de la escritura, de la Torá, lo que el Eterno nos quiere mostrar y lo que Él quiere que sean para nuestra vida, que nos podamos guiar por estos principios. Y bueno, pues quiero que veamos en esta porción algunos principios que son fundamentales de esta porción, pero también vamos a tener un tema que es, podemos decir, central de esta parashá, que es esta lucha entre la carne y el espíritu. Y vamos a ver también desde el hebreo un poco y también lo que significa y de esta manera ir y profundizando. Porciones de la Torá, cada una de estas porciones que vamos a comentar ahora, tienen estos principios y lecciones que pueden traducirse en comportamientos o en principios prácticos en nuestra vida espiritual. Y así conforme que avancemos con el estudio, podemos también comenzar este estilo de vida, por decir así, en la Torá. Y pues vemos que en la Parashá Bereshit, uno de los principios más importantes es guardar el Shabbat. Si nosotros leemos, y de hecho les pido que puedan tener su Biblia delante de ustedes en los primeros libros, y vamos a ver para que puedan ahí seguir conmigo, con nosotros. Vamos a ver el capítulo 2, del primer versículo hasta al 3, y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos como el Eterno termina la creación en 6 días y reposó en el séptimo día. Y no es casualidad que se mencionen aquí 3 veces el séptimo día para recordarnos que el Shabbat no es el primer día de la semana, ni cualquier de otros días, sino que es el séptimo día. Vemos cómo el Eterno es interesante porque no da nombres prácticamente a ningún día de la semana. Dice primer día, segundo día, tercer día. Y cuando llega al séptimo, lo llama Shabbat. Es el único día que tiene un nombre. Y además dice que Elohim lo bendijo. Esto fue el día que Elohim bendijo y santificó el séptimo día. Y la palabra santificar en hebreo implica poner aparte, hacer algo especial y diferente. Quiere decir que no es igual que todos los días de la semana y que hay algo de especial con este día. Esto quiere decir que también el hecho de que el Eterno lo haya bendecido es importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que este día
día tiene una dotación especial de conocimiento, de entendimiento a través de los espíritus del Eterno, porque es un día diferente donde nosotros trascendemos, donde nosotros crecemos, donde nuestra relación con el Eterno cambia, se transforma, porque sí, todos los días de la semana estamos con Él, pero hay este día que es un día, una fiesta, que es una moed, que significa una cita. Entonces es un día de una cita que el Eterno nos está llamando a tener con Él y a tener juntos. Es importante porque es una asamblea Kadosh, una asamblea santa. Y es un día diferente porque todos los días de la semana trabajamos, hacemos nuestras oraciones, tenemos que meditar la palabra, estar con el Eterno y es importante, amados. No podemos decir que tenemos que esperar solo Shabbat, ¿no? Pero cuando llegamos en Shabbat, nosotros, como vemos, paramos todas las cosas para dedicarnos y nuestra mente se enfoca en Él, para que nos dedicamos a estar con Él, a tener esta cita íntima con Él y para estar juntos como hermanos y buscarlo a Él juntos. Y también vemos que es un día que una transformación porque empieza después de tu nuevo ciclo. Y con cada ciclo venimos transformados y trascendemos a otro nivel. Y también hay shalom, hay paz, hay restauración. Podemos experimentar este día de una forma única. Si nosotros lo buscamos de esta manera, podemos experimentar todo esto. Y no es casualidad que Yeshua hiciera sanidades en Shabbat. De hecho, él realizó un total de, se podemos contar, como 7 sanidades en Shabbat para enseñar que en Shabbat hay que hacer el bien. No es que no hacemos nada y solamente descansamos como pensamos nosotros de dormir. Sí, se puede también dormir y descansar, pero no es tanto para esto, ¿no? Porque vemos que Yeshua operaba en Shabbat. De hecho, Yeshua no vino a quitar la Torá, sino Yeshua vino a mostrarnos cómo tenemos que vivir la Torá. Llevó la Torá a otro nivel. A veces él dice, fue dicho a ustedes esto, pero yo os digo algo más, porque muchas veces por la traducción también se ha perdido el sentido. No significa que él quita lo que es dicho antes, sino yo les digo algo más, como llevarla a otro nivel, este concepto del cual él está hablando. Como, por ejemplo, si tomamos el hecho de que se habla del adulterio, por ejemplo, que el que adúltera con una mujer, ese es un pecado. El Eterno lo condena. Pero Yeshua dice, pero yo lo digo algo más. No anula el adulterio, sino dice algo más. Yo digo que también si un hombre solamente mira a una mujer con otra intención, ya él pecó, ya cometió adulterio en su corazón. No significa que solamente se queda con esto y el otro lo quitó, sino que es esto más algo más. Yo lo puedo pensar de esta manera. De hecho, Yeshua, ¿qué hizo? Puso en orden las cosas como se tenían que vivir, nos dijo cómo tener que vivir y también nos dijo algo más. Por esto vemos que Yeshua, ¿qué hace? También no quita el Shabbat, sino que Él lo está viviendo y nos está mostrando cómo vivir en Shabbat. Entonces, si nosotros miramos a Yeshua, ¿Yeshua qué hizo? Yeshua en Shabbat, ¿qué hacía? Tantas cosas, entre las cuales también en el hacer bien realizaba estas sanidades. Esto tiene mucho significado, considerando este número también de 7, que representa plenitud, algo completo, una obra completa, pensando en estas 7 sanidades. Y el Eterno vemos que finaliza la creación en 7 días y el 7º día dice reposó. Claramente, pensando en el Eterno, Él no necesita reposar, pero sabemos que el Eterno lo hizo para nosotros, porque dice que este 7º
séptimo día Él lo santificó, lo bendijo y reposó para darnos un ejemplo, para decirnos cómo vivir y qué tenemos que hacer. Entonces Él espera de nosotros que también nosotros lo bendecimos y lo santificamos y reposamos y tengamos esta cita con Él en este día. Y el apóstol Pablo enseñó también a sus discípulos que debemos ser imitadores del Eterno. Y esto lo vemos en Efesios, cuando dice en el capítulo 5 de Efesios, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Debemos ser imitadores de Adonai, entonces, en todos los aspectos. Y en el Shabbat vemos que no es una excepción, sino que se está hablando de esto también. Y cuando Él estableció todo esto, muchos lo piensan que fue solamente para los judíos, pero vemos que, y es interesante porque el Shabbat no es establecido con la Torah, podemos pensar así, aunque la Torah fue desde el comienzo, con la Torah escrita por Moshe, no fue establecido allí, sino vemos que sin el comienzo ya está Shabbat, porque el Shabbat fue creado realmente para todo el mundo y después fue establecido como mandamiento bien escrito en la Torah por Moshe. Entonces vemos que es para toda la humanidad. De hecho, Yeshua como maestro, como nuestro Mesías, dijo lo siguiente en relación con Shabbat, en Marcos 2:27. También le dijo Yeshua: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Entonces el Shabbat fue hecho por causa del hombre. En este mundo que hay un ritmo acelerado de tantas responsabilidades de nuestra vida social, que hacemos tantas cosas, vemos como el Shabbat viene a ser un refugio apartado, un refugio espiritual en que podemos hacer una pausa, podemos reflexionar, tener este reposo físico, espiritual, dedicar tiempo a las actividades que nos conectan con el Creador. De hecho, no sé ustedes, pero pienso que ustedes también, cuando yo oro, estoy en la presencia del Eterno, yo reposo físicamente también. Entonces, imaginémonos este día en que quien lo está haciendo, lo ha experimentado y sabe que también cuando estamos en la presencia del Eterno y hacemos cosas por Él, nosotros de hecho descansamos, porque hay un descanso en la oración, en la adoración, en la búsqueda del Eterno, en estudiar su palabra, exactamente como lo hacemos, por ejemplo, ahora, que esto nos permite alimentar una parte importante de nosotros, que es nuestro espíritu, que en hebreo se llama Nishmat Haim o Neshama. Otra cosa que quería compartir con ustedes de Shabbat como reposo, como acabar o terminar algo, como hacer cesar, es que esta palabra de Shabbat está relacionada con la raíz Yashab. Y Yashab significa morar, habitar, también significa reposar, pero en el sentido de que el espíritu de Adonai reposa para establecerse en un sitio. Esto también se traduce como morar o habitar, de habitar en la presencia de Adonai, y que la presencia de Adonai habite, mora con nosotros en este día, ¿no? Porque es esta cita que nos damos con Él. Y esto amplía nuestra comprensión del significado de Shabbat en nuestra vida. No solo se trata de un día en el que guardamos reposo, ni simplemente de un día en que cesamos de todas nuestras actividades, sino un espacio espiritual en el que Adonai habite, en el que Él permanece y mora entre su pueblo que Él escogió para su mismo. Y esto, si pensamos en este mundo actual, lo hace de una forma espiritual. Por esto, el Shabbat apunta también al reino mesiánico, porque vemos que tiene este cumplimiento profético el significado del Shabbat.